Esto es Aquí en Corto, el contacto directo con los especialistas en educación, cultura, política, género y otros más. Aquí en Corto, por el Colegio de Sonora. Bienvenidas y bienvenidos al espacio del Colegio de Sonora. Hoy conversaremos de forma ágil y accesible sobre temas de historia, de sociedad y de cambio cultural. Hoy tenemos el gusto de recibir a la doctora Zulema Trejo Contreras, investigadora del Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera del Colegio de Sonora, y la doctora es doctora en Historia por el Colegio de Michoacán, y su trabajo se centra en los grupos indígenas del siglo XIX, la historia política y los procesos fronterizos de la región noroeste de México. En esta entrevista vamos a hablar de su más reciente obra, titulada De las coronas hispanas a los laureles republicanos, sociedades indígenas y rebeliones del siglo XVII al XX. Una obra que apuesta a visibilizar a las sociedades indígenas no como simples objetos de la historia, sino como actores de movimientos a lo largo de periodos tan largos como la monarquía hispánica y las repúblicas emergentes. Esperamos que disfruten tanto como nosotras esta conversación, que pretende ser clara, pretende ser cercana y totalmente comprensible para todas las personas que no somos especialistas en la historia y en los temas de pueblos indígenas, así que iremos al fondo de las ideas con un lenguaje sencillo y ejemplos muy concretos. Como un contexto rapidito, les comento que este libro reúne 14 capítulos que muestran la capacidad de agencia de las sociedades indígenas para resistir y persistir frente a circunstancias adversas. Entonces, pues aquí nos vamos a dar cuenta que las fronteras que hoy entendemos como frontera, antes no lo eran de esa manera. Y antes de comenzar esta charla, también recordarles y mencionar que el libro se encuentra en acceso abierto en libros.colson.edu.mx y también en el repositorio.colson.edu.mx y también está desglosado por cada capítulo, es decir, si tienen un interés particular en algún capítulo o algún tema en específico, lo pueden descargar de manera totalmente gratuita en acceso abierto. Y pues para comenzar, bienvenida doctora a este programa, aquí en cortito. Hola Janet, buenos días, muchas gracias por invitarme a hablar de este libro, un libro que nació en el contexto de la pandemia. Este es un producto de la pandemia y vamos a decir que gracias a la pandemia pudimos tener investigadores de todo México, investigadores de Sudamérica, tuvimos investigadores de España también, porque todo tuvo que ser digital, ¿no? Claro. Entonces las personas pudieron conectarse desde su casa y en ese evento del que surge este libro fue un debate muy, muy rico, muy enriquecedor y estos 14 trabajos que están ahí pues lo representan, ¿no? De alguna forma. Y a mí me gustaría mucho que, o sea, es un trabajo muy bonito, de verdad que a quien nos ven y nos escuchan es una gran recomendación de lectura y lo pueden hacer por capítulos y van enterándose, o sea, está redondeado, está bien cerrado, ¿no? Pero a mí me gustaría que nos platicaras un poquito, Zulema, acerca de la idea de la publicación, cómo fue que nació y sobre todo, qué es lo que ustedes o tú como coordinadora identificabas como una necesidad o una dificultad específica para que te motivara y crear esta publicación, o sea, ¿cuál fue el hueco que tú veías, no? Mira, una cosa que a mí siempre me llamó la atención es la gran diferencia que hay o que se hace artificial entre lo sucedido con los grupos indígenas, los pueblos originarios de Sudamérica y los pueblos originarios de México, ¿no? Entonces es como que los de allá no tienen nada que ver con los de acá, ¿no? Entonces se habla de sociedades indígenas de Latinoamérica y no está México. Entonces, ¿por qué no está México si pertenecemos a Latinoamérica, ¿no? Entonces, sociedades indígenas de México y no está el norte de México, no está Sonora, no está Chihuahua,
está el centro y sur del país, ¿no? Siempre terminamos desdibujados de la historia. Siempre terminamos desdibujados de la historia. Entonces, cuando tuve la oportunidad de organizar ese evento, dije, pues aquí hay de todo, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer una publicación, lo voy a consultar con mis colegas, les voy a plantear la idea de a ver cómo le podemos hacer para sacar un libro donde sea grupos indígenas, pueblos originarios de Latinoamérica y esté toda Latinoamérica, porque teníamos afortunadamente colegas de varios países de Latinoamérica y sí dijeron, ¿no? Entonces sí te voy a decir que uno de los obstáculos, quizás uno de los más fuertes que tuve, fue que me comentaban varios colegas, me decían, oye, a la hora que mandes ese libro a dictaminar, te lo van a regresar, porque ¿cómo vas a justificar que en un mismo libro estén trabajos de Argentina con trabajos de México? No puede ser. ¿Y qué tiene que ver Brasil? Brasil ni siquiera perteneció a la corona española, era de Portugal. Uh-huh. Entonces eran así como los clichés, ¿no? Sí, te voy a decir, como los clichés. Entonces dije, entre más me digan que no, más lo voy a hacer, ¿no? Claro, por supuesto. Y salió muy bien, pero entonces ahí hay que platicar de lo importante que es hacer las investigaciones como transversales, intercultural. Entonces, ¿qué tan relevante es ahora? Porque al final salió dictaminado positivo. Sí. ¿Cuál fue la razón que nos dieron para que saliera dictaminado positivo? Que abarcaba un periodo muy largo de historia con los pueblos originarios justamente la diversidad de pueblos originarios y que a pesar de que aparentemente estaban separados por las fronteras actuales, los procesos históricos por los que habían pasado habían sido muy similares. Uh-huh. Y era un libro que los contaba, los narraba y se desdibujaban las fronteras, ¿no? Entonces decía, no es exclusivo del norte de México, no es exclusivo del sur de Argentina, es un proceso porque las sociedades indígenas pasaron por este proceso y quedaba ahí como la muestra de que sí es posible hacer este tipo de libros, sí es posible estudiar a las sociedades indígenas como eran en su momento, ellos no conocían fronteras, ¿no? Entonces se enfrentaban a los mismos procesos globales, para decirlo, ¿no? Entonces, cuando tú dices globalidad, piensas hablar de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, pero en realidad a lo que ellos estaban enfrentándose eran acontecimientos globales, la monarquía hispánica era global, ¿no? De todo el mundo conocido en ese momento, entonces se enfrentaban a los mismos procesos. Y lo que no está todavía muy documentado, se está empezando a hacer, es ver en conjunto cómo estas sociedades indígenas, estos grupos indígenas, estaban enfrentando esos mismos procesos en diferentes partes de Latinoamérica, y dices, ay, pero mira, nada más a los yaquis fueron a los que deportaron. Pero resulta que no, ves los mismos procesos en Argentina, ves procesos similares en Chile, y eso como que te pone a pensar, entonces sí había globalidad, ¿no? Sí eran problemas globales. Entonces es ahí de donde viene este título que me parece muy bonito, la verdad, o sea, muy bien pensado, porque pues precisamente todo esto que nos estás diciendo se resume perfecto en de las coronas hispanas a los laureles republicanos, o sea, fue ese proceso, ajá, pero que duró muchísimo tiempo, ¿siglos? O sea, siglos, ajá, y son siglos desdibujados de nuestra historia, ajá, en Latinoamérica. Entonces creo que es muy relevante esta publicación en ese sentido. Y luego esta obra, pues aparte, pues hoy estamos hablando de la interdisciplinariedad, ¿no? Usan recursos de la arqueología, usan recursos de la antropología,
de la lingüística, de la historia, etc., un montón de cosas, ¿no? Un montón de disciplinas. ¿Por qué es importante cuéntanos por qué es importante, cuáles son los retos de trabajarlos y cuál es el alcance que tiene este tipo de trabajos, ¿no? Ajá. Porque es importante que el colegio también esté siempre presente en estas redes de trabajo. Las sociedades indígenas, los grupos indígenas son muy complejos. Se les tiende a ver de una manera o muy folclórica, o nada más las fiestas patronales, o nada más los que están causando problemas, ¿no? Pero son sociedades muy complejas, con sus propias tradiciones, sus propias costumbres, su mundo, donde el mundo de nosotros, no te voy a decir no encaja, ¿no? Sino no entendemos el mundo de ellos. Y para poder entender algo y poder más o menos hablar el mismo lenguaje, se requieren pues de muchas disciplinas, ¿no? Para empezar, no hablamos el mismo lenguaje, ¿no? O sea, no hablamos caíta, no hablamos, tehuelco, los idiomas de los... Entonces necesitamos lingüistas que estudien los... A mí no me gusta decirle dialectos, los idiomas de ellos, que estudien los idiomas de ellos para ver si, en primer lugar, si en su idioma existen las palabras que nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, progreso, guerra, conflicto, ¿qué es lo que ellos están entendiendo por eso, ¿no? Entonces ahí necesitamos lingüistas, necesitamos gente que trabaje análisis de discurso, arqueología, porque hay un dato muy curioso. Nosotros solemos decir, por ejemplo, aquí los ópatas, ¿no? Pero si tú te vas a las fuentes del siglo XVII, siglo XVIII, no vas a encontrar ópatas. Entonces te encuentras tehuimas, eudebes, jovas, etcétera. Y después hay un momento en el siglo XIX que de repente a todos les dicen ópatas. ¿Por qué? Y ahí los arqueólogos nos tienen mucho que decir. Los antropólogos, pues generalmente son los que trabajan los procesos culturales con los grupos indígenas, entonces son los que están con ellos, ¿no? Son los que se van y se quedan allá temporadas de 6 meses, 3 meses y todo eso, ¿no? Entonces, en el libro hay un trabajo muy bonito de Brasil, y está escrito por una antropóloga. Entonces, te puedo contar una anécdota de... Este trabajo es uno de los trabajos que nos costó más trabajo que estar incluido en el libro, porque su autora estaba en trabajo de campo. Entonces, estaba por allá en el Amazonia y no recibía los correos. No recibía los correos donde se le solicitaba esto, se le solicitaba lo otro. Y ya de repente me llegaba un correo con todo, ¿no? Y me decía, es que vengo llegando de trabajo de campo y recibí, mira, estoy en tal pueblo, y no puedo, no recibo correos, ¿no? Entonces, sí, yo a veces decía, ay, no le voy a decir que no voy a meter su capítulo, ¿no? Por la dificultad de comunicación, pero si tú te fijas, en ese capítulo está reflejada toda su experiencia de estar trabajando con el grupo indígena ahí, en sus pueblos, ¿no? Entonces, creo que es el artículo donde se nota más la sensibilidad del investigador hacia su objeto de estudio, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Entonces, creo que es uno de los artículos más bonitos que tiene el libro, porque está impresa la sensibilidad de esta antropóloga. Y está impresa también tu sensibilidad como coordinadora, porque a veces para alcanzar quizás una meta de publicación, los trámites presupuestales y administrativos de la lógica de un año fiscal, vamos a decirle sí. Así, ¿no? Y de la entrega de los resultados de avance de investigación a veces nos obligan a tener que perder esa sensibilidad y perder esas experiencias para poder encajar en estos marcos administrativos, ¿no? Qué padre me parece que hayas tenido tú también la sensibilidad de decir, no desisto y tenemos que incluir este capítulo y vamos a esperar lo que tengamos que esperar
para que realmente pueda salir a la luz esta experiencia, ¿no? Entonces Sí. creo que es un trabajo, o sea, coordinar una obra colectiva, de repente podría parecer algo sencillo, pero es muy complejo, porque pues es justamente eso, ver los tiempos de todas las personas que están involucradas, ver la importancia y la relevancia de cada aporte de cada persona. Entonces, pues, felicidades a ti y a ella también, que es quien Es Ana, se llama. Ana, la doctora Ana, Sí. pues por haber hecho tanto esfuerzo en la comunicación y haberlo logrado. Y haberlo logrado, sí, porque ella también puso mucho, ¿no? De repente llegaba, me decía ella, solamente voy a estar una semana, te mando lo que alcance. Y pues sí, se pudo, ¿no? Finalmente, porque la verdad sí yo no quería dejar fuera ese capítulo, ¿no? No lo quería dejar fuera. Entonces, además, otra cosa que considero yo es muy importante y se lo comento aquí a todos los que todos y todas las que estén escuchando, hay que leer sobre las sociedades indígenas de Brasil. Como Brasil no fue parte del Imperio Español, solemos hacerlo a un lado, ¿no? Y decir, no tenemos nada que ver con ellos. Y no, o sea, los mismos procesos que se enfrentaban los grupos indígenas que estaban bajo la corona española, el dominio español, fue igual por el dominio portugués, ¿no? Entonces, si tú buscas en la bibliografía mexicana algo sobre los pueblos indígenas de Brasil, no vas a encontrar prácticamente nada, ¿no? Entonces, últimamente aquí en el colegio, y yo creo que el colegio es un plus que tiene, de que siempre estamos invitando investigadores de otras partes, ¿no? Hacemos todo lo posible para traer investigadores de América del Sur, por los temas que están trabajando ellos. Yo te comentaba hace rato, antes del programa, que ellos están más avanzados que nosotros con las investigaciones de los pueblos originarios, porque fueron los que tuvieron más sensibilidad hacia ellos por los genocidios que ellos sufrieron durante las dictaduras. En los 70s, 80s, pues toda Sudamérica estaba bajo dictaduras muy duras, ¿no? Y sufrieron muchas desapariciones, muchos genocidios, mucho dolor. Entonces, una vez que caen las dictaduras, ellos voltean hacia el pasado, voltean, reconstruyen, entonces empiezan a ver que esas memorias de dolor, de ausencia, de pérdida, de genocidio se dieron con sus pueblos originarios. Entonces ellos empiezan a estudiar esto desde los 80s, principios de los 90s. Y aquí en México, no sé si a eso, de repente ya sabemos todo sobre los grupos indígenas, eran unos rebeldes, obstaculizaban el progreso y hasta ahí se quedó, ¿no? Y lo oficial, la historia oficial. Y fue hasta principios de los 2000 cuando se empezó a estudiar con una nueva mirada a los grupos indígenas, ¿no? Entonces sí, nuestros colegas de Sudamérica nos llevan por lo menos 20 años, ¿no? 15 años de investigación. Ellos ya tienen, por ejemplo, bancos de memoria, le llaman, donde tienen entrevistas de estos grupos indígenas. Ellos ya están estudiando cosas muy específicas, por ejemplo, las memorias de las mujeres, ¿no? Y aquí tenemos, pues ya empezamos el colegio, está a la vanguardia, ya tenemos el trabajo de Yolanda, la tesis de Yolanda con revistas, ganó tercer lugar, creo que ganó. Tercer lugar del premio. Premio. ¿Cuál es el de historia del Instituto Sonorense de Cultura? Es del Samuel Ocaña. Samuel Ocaña. De Samuel Ocaña. Muchas felicidades a ellas y a ustedes también por acoger estas nuevas propuestas de investigación. Entonces, en ese libro están reflejadas esas tendencias, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo quise hacer en este libro fue no distinguir entre títulos, ¿sí? Porque muchas veces te dicen, vas a coordinar un libro, pero no metas estudiantes de licenciatura recién egresados porque no están a la altura, ¿no? Entonces, a veces te lo dicen explícitamente, a veces te lo dejan ir implícitamente, ¿no? Entonces, yo dije, no, o sea, si tienen un buen trabajo,
que esté ahí, ¿no? Y ahí y justamente los trabajos de 2 egresados de licenciatura apenas fueron los que tuvieron mejor dictamen. O sea, fue a los que no les corrigieron absolutamente nada. ¿Es verdad? Es en serio. Qué maravilla, porque eso quiere decir que la formación en historia está siendo una formación muy completa. Es completa. Completa, sí. Es decir, no solamente con una mirada fresca para poder hacer el estudio de la historia y la relevancia, sino que también los procesos metodológicos y la manera de abordar la teoría ha sido muy, muy acertada, vamos a decirlo. Sí, y se pusieron a la altura, o sea, están totalmente a la altura de gente que tiene 30 años investigando, 40 años investigando, ¿no? Entonces, a mí me dio muchísimo gusto, ¿no? Y son trabajos muy originales. Hay un trabajo que lo recomiendo mucho, que es sobre los mayos, y que habla sobre la forma en que a través de los rituales de Semana Santa, los pueblos distinguen entre aquellos que están de río arriba, Mayo arriba, río Mayo abajo, y tú dices, yo veo los rituales, veo a los fariseos, veo la Semana Santa, qué padre, mira qué bonito, pero resulta que es un ritual para ellos que distingue a los pueblos, la pertenencia a los pueblos. Entonces, el autor de ese capítulo dice, es que las máscaras son diferentes, es que los bailes son diferentes, es lo mismo, pero son diferentes. Entonces ese artículo está precioso y es de un muchacho que todavía no tiene la maestría, ¿no? Entonces dices tú, wow, se puso a la altura, ¿no? Qué maravilla. Y en ese contexto, pues creo que lo que nos estás diciendo confirma que este libro va más allá de la comunidad académica. Sí. O sea, va más allá de solamente escribir para los historiadores, sino que realmente tiene este toque. No es un libro propiamente de divulgación, pero tiene este toque divulgativo, ¿no? Se puede decir que sí. Los artículos son muy ágiles de leer. No vas a estar batallando de que está muy denso, ¿no? Son artículos bastante ágiles de leer, a lo mejor pueden parecer largos algunos, pero los lees rápido, y son temas muy interesantes, son temas que llaman la atención. Por ejemplo, hay un artículo sobre los yaquis traidores, o sea, entonces no es un tema que se trabaje, dices, no, todos los yaquis estuvieron en contra del gobierno, no es cierto. En ese artículo se muestra, ¿no? Y además es un artículo que está compuesto no solo con fuentes documentales, también con fuentes orales. Este artículo que te digo sobre el Bajo y Alto Río Mayo, están los artículos de las alianzas de los yaquis con De la Huerta, y los artículos que son de Sudamérica, está que te digo de la antropóloga, y están 2 artículos de 2 colegas argentinos que incluso ya estuvieron aquí en el colegio, ya vinieron a un evento, dieron seminarios y todo, y ellos hablan de algo muy, muy importante, de los grupos de las Pampa y de la Patagonia, y cómo ellos vivieron un proceso muy similar al de los yaquis, de deportación. Exilio. Ajá, y por ejemplo, nosotros acá todavía no hemos estudiado en los yaquis los campos, los argentinos los llaman campos de concentración, los campos donde los tenían a ellos, en la medida en la que iban avanzando hacia el país, hacia el sur del país, ¿no? Y ellos, los argentinos, sí ya están estudiando eso, ¿no? Entonces, estos trabajos, tanto el trabajo de Ingrid como el de Walter, tratan sobre estos temas ya muy, muy específicos de los grupos indígenas, ¿no? De cómo fueron perdiendo sus tierras. Y entonces los lees y dices tú, que no es lo mismo que les pasó a los yaquis. Y dices, bueno. Entonces es súper interesante también, porque entonces la columna vertebral o el hilo conductor de este libro es
el territorio y la identidad. El territorio y la identidad. Entonces, pues son los procesos, como dices, que hemos vivido pues en Ajá. toda Latinoamérica. Me parece muy relevante que la palabra territorio, identidad esté en todos los artículos como hilo conductor de diferentes partes, ¿no? También te quería decir, me gustaría que pudieras platicarnos como de manera muy, muy sencilla para un lector no especializado, una invitación acerca de cómo adentrarse en este tipo de lecturas y sobre todo me gustaría también que nos contaras de lo relevante que es estos eventos que organiza el Colegio de Sonora a través del Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera, en donde está abierto al público en general, en donde pueden venir las personas y ya después, cuéntanos cómo es esta dinámica para que cualquier persona pueda acercarse a nuestra institución a conocer sus trabajos y aparte de conocer pues estas voces que traen de fuera, ¿no? Es muy simple, vengan a los eventos del colegio. Los invito a los eventos del colegio. Hemos tenido conversatorios que hemos organizado aquí, que es justamente para platicarle a la gente sobre los grupos indígenas, sus fiestas, su pasado, su lucha. Hemos escrito también en columnas de los espacios del colegio. Ahí pueden leer también de manera muy amena en menos de 4,000 caracteres. Tienes bien contados. Los tengo bien contados ya. Y hay se han publicado muchos libros aquí en el colegio de los compañeros de historia que son muy amenos, que los puedes empezar a leer, que no necesitas leer todo el libro, puedes leer los capítulos que necesites. También está el YouTube y el Spotify, donde pueden escuchar lo que ya... Están las conferencias y el evento que organiza el centro. Es totalmente de acceso abierto, pueden entrar a la mesa, ponencia que les guste, los investigadores están aquí, los que vienen de fuera, siempre dan una conferencia magistral, está abierta al público, pueden entrar, pueden verles, pueden preguntar a ellos. Generalmente son personas muy, muy sencillas, de fácil acceso, y que aparte les encanta venir a Sonora, ¿no? Entonces siempre están dispuestos y disponibles, ¿no? a que la gente se acerque a ellos. Entonces lo que nosotros decimos es: vengan, por favor, vengan, ¿no? Pues la invitación está abierta. Se nos acabó el tiempo. Te digo que es muy poquito tiempo para lo mucho que tenemos que platicar. Lo disfrutamos un montón. Espero que todas las personas que nos ven y nos escuchan también lo hayan disfrutado, que les interese un poquito o un mucho el libro. Recuerden, el título es De las coronas hispanas a los laureles republicanos, totalmente en acceso abierto en la página libros.colson.edu.mx y en elrepositorio.colson.edu.mx. Vengan a los eventos. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, gracias a ti. Muy bonita plática. Gracias y nos vemos a la próxima. Esto fue Aquí en Corto, una producción del Colegio de Sonora en Radio Universidad.